Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a recapitular lo que es una función lineal y voy a resolver un par de ejercicios que estaban presentes en el campus. ¿Bien? Entonces, una función lineal, en general, lineal es una expresión de este tipo, f de x igual a mx más, vamos a poner c, ¿bien? Donde este valor de acá se conoce como la pendiente de la función y esta es la coordenada del origen. Estos parámetros tienen una interpretación geométrica que ahora vamos a recapitular. Esta obviamente es la variable, bien, la variable independiente. Vamos a ver un ejemplo y a recordar cómo se grafican estas cosas. Imagínense que tienen esto, f de x igual a 2x más 1. Bien. Esta es una función lineal porque la representación gráfica es una recta. Bien. Imagínense que evalúan esto en 0. Entonces les queda 2 por 0 más 1 igual a 1. Evalúan esto en 1, me queda 2 por 1 más 1, 3. Evalúan esto en 2, queda 2 por 2 más 1, 5. Bien, esto es un tema clásico de la escuela media, bien. Recuerden cómo se grafica, ustedes colocan los ejes cartesianos. Acá colocan la variable independiente, acá la variable dependiente, que es la y, que es nuestra f de x. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1, es decir, la función va a pasar, la representación gráfica de la función va a pasar por ese punto. Cuando x vale 1, bien, ahora cuando x vale 1, esto va a valer 3, bien, la función va a valer 3. ¿Ya? Quiere decir que va a pasar por el punto 1, 3. Este es el punto 1, 3. Este es el punto 0, 1, abscisa 0, ordenada 1. Bueno, cuando x vale 2, esto va a pasar por la función vale 5, entonces la representación gráfica pasa por este punto. Y tenemos esta recta. ¿Bien? Y uno se puede preguntar dónde corta acá. Bueno, queremos saber dónde corta ahí, es decir, queremos saber para qué valor de x la función vale 0. ¿No? ¿Para qué valor de x es f de x igual a 0? ¿No? Eso es lo que uno se pregunta cuando uno quiere determinar en qué punto del eje de las abscisas, el eje de las x, recuerden se conoce como eje de las abscisas, pasa esta, ¿por qué punto pasa esta recta? Bueno, entonces igualan esta expresión a 0, hacen 0 igual a 2x más 1, de manera tal que entonces les queda 2x igual a menos 1, x igual a menos 1 medio. Es decir, este punto va a ser menos 1 medio. Bien, si ustedes quisieran saber cuál es. Bueno, esto se conoce como pendiente porque da una idea de la inclinación de la recta. ¿Ok? Fíjense, si ustedes, por ejemplo, se posicionan en este punto y dan un incremento de una unidad, el incremento acá correspondiente es de 2 unidades. Y el cociente va a ser igual a 2. Independientemente del aumento que ustedes den. Porque si ustedes aumentan hasta acá van a tener 2, pero acá van a tener 4. Bien, de aumento. Y el cociente también va a dar 2. 4 dividido 2, 2. Bien, eso también lo pueden ver con que va a ser, ustedes consideran acá este ángulo alfa. Alfa, mejor dicho, la tangente de alfa va a ser igual a la pendiente. Bien, esto es la tangente trigonométrica. Igual esto, si no se acuerdan, no importa porque nosotros no lo vamos a utilizar, pero para que lo tengan presente. Bien, es decir, acá tiene un triángulo rectángulo. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y la tangente de un ángulo se define como el opuesto sobre el adyacente. Bien, pero insisto, esto no es indispensable que lo recuerden. Ahora, adviertan que si m, este es un ejemplo con m mayor a 0, entonces la función va a ser creciente. Bien. Ahora, si m es menor a 0, la función va a ser decreciente. Bien, imagínense que toman otro ejemplo, ejemplo 2.
Supongo que toman f de x igual a, digamos, menos 2x más 3. ¿Ok? Fíjense lo que va a estar pasando ahora. Esta función ya no va a ser creciente, va a ser decreciente. Por ejemplo, evaluamos, bueno, f de 0 evidentemente es menos 2 por 0 más 3, nos da 3. Bien. ¿Qué es este valor? ¿Okay? Cada vez que reemplazan por 0, la función va a valer este valor. Se conoce como ordenada al origen, porque a este eje se lo conoce, así como este es el eje de las abscisas, este es el eje de las ordenadas. Entonces este valor es la ordenada al origen cuando x vale 0. En este caso va a ser 3, pero vamos a darle un valor positivo, f de 1 es menos 2 por 1 más 3. Reemplazan 1 en la fórmula y hacen la operación, les queda menos 2 más 3, 1. Ahora si ustedes hacen f de menos 1, ¿bien? Van a tener menos 2 por menos 1 más 3, menos 2 por menos 1, 2 más 3, 5. Fíjense que esta otra función, vamos a esbozar la gráfica, la ordenada del origen es 3, o sea cuando x vale 0 esto vale 3. Cuando x vale 1 la función vale 1. Acá 1 pasa por este punto. Ustedes van a poder ver que es decreciente, pero cuando vale menos 1 vale 5. Cuando x es igual a menos 1, la función vale 5. Entonces fíjense cómo va a ser, pasa por estos puntos. Bien. Es decreciente. Bien. Tiene una inclinación totalmente distinta. ¿Okay? Bueno, también podrían preguntarse cuál es este punto. Entonces hago el cálculo acá. Igualan eso a 0. Les queda 0 igual a menos 2x más 3. Les queda 2x igual a 3. Les queda x igual a 3 medios, que es 1,5. Es decir, este punto sería 1,5. ¿Okay? Bueno, esto es todo lo que tienen que saber para resolver los ejercicios que estaban propuestos. Bien, donde además tenían que dar una interpretación de el tanque que se va llenando, el tanque que se va vaciando. Yo voy a resolver algunas de las preguntas que estaban planteadas. Ok, bien, entonces voy a borrar. Primero tenían un ejercicio que les decía el tanque que se llena. Es decir, que tienen un tanque que se llena. Y les decía que la capacidad de este tanque era de 250 litros. Capacidad 250 litros. El peso del tanque vacío era de 30 kilogramos, si no me equivoco. Y un litro de... era un tanque de aceite, ¿bien? Un litro de aceite pesa 0,75 kilogramos. ¿Okay? Y les hacía una serie de preguntas. Entonces lo primero que tienen que advertir es que una de las cosas que se les pedía era que, en uno de los ítems, era que encontrasen una fórmula que dé cuenta de el peso del tanque en función de la cantidad de litros de aceite que hay. ¿Okay? Entonces, si yo vamos a llamar X a la cantidad de litros de aceite. Cantidad de litros de aceite. Esta va a ser nuestra variable independiente. ¿Ok? Recuerden cómo es la función lineal. Siempre es una cosa de este tipo. ¿Bien? Ahora, lo que sería la ordenada del origen va a ser el peso del tanque vacío. ¿Bien? Porque cuando haya 0 litros de aceite, ¿cuál va a ser el peso del tanque? Bueno, el peso que tiene sin nada, ¿no? Esto de acá. Entonces vamos a llamar f de x peso en kilogramos para x litros de aceite.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Que f de x va a ser igual a... Acá, fíjense, cada litro de aceite pesa 0,75 kilogramos. Entonces voy a escribir 0,75 por x, que es la cantidad de litros de aceite, y a eso le sumo el peso del tanque vacío. ¿Bien? Entonces, claro, cuando la cantidad de aceite es 0, acá me queda esto por 0, 0 más 30, me queda el peso original. Si yo colocase un solo litro, el tanque estaría pesando el peso sin nada más 0,75 kilogramos. Y por ahí va, ¿no? Ahí uno puede evaluar para valores random, valores arbitrarios que uno quiera, ¿no? Ahora me interesa que veamos cómo es la gráfica de esto. Bien, entonces, si ustedes quisieran graficar esto, y ese era uno de los ítems, les daban varias opciones, tenían que elegir cuál era la correcta. Imagínense que, bueno, ustedes ya saben que esta va a ser una función creciente, y uno se podría preguntar cuál es el peso del tanque si está lleno, ¿verdad? Déjenme ver si esto está grabando. Ok. Bien. Entonces, ¿cuál es el peso del tanque si está lleno? Bueno, si está lleno, quiere decir que ya hemos colocado todo el aceite posible. Es decir, 250 litros de aceite, ¿no? Tengo mi tanque y lo lleno del todo, ¿no? Lo lleno de aceite. Bueno, 250 litros. De manera tal que lo que yo voy a estar evaluando es F de 250. Bien. ¿Qué cantidad? ¿Cuál es el peso en kilogramos del tanque para 250 litros de aceite? Entonces reemplazo ese valor. Voy a hacer 250 por 0,75 más 30. Bien. Esa es la cuenta que tienen que hacer. ¿Ok? Si hacen esa cuenta les da 217,5 litros. Bien. Y bueno, y ahí uno puede ya tener un esbozo de la gráfica. Yo sé que cuando... Vamos a escribir acá x, f de x. Entonces, lo que vamos a tener es que cuando x es 0, bien, como ya hemos visto, tengo este valor, la ordenada del origen, es decir, pasa por el punto 0,30. Como la cantidad de litros es 0, el tanque pesa su peso vacío, 30 kilogramos. Ahora, cuando la cantidad de litros de aceite es de 250, entonces podemos escribir acá 150. Ahí yo voy a tener 217, perdón, acá es kilogramos. 217 kilogramos. Entonces vamos a tomar una escala 30 y por acá voy a tener 217,5. ¿Okay? Esto no está a escala, pero es para que vean, ahí están los dos puntos. Entonces, esta va a ser la representación gráfica de nuestra función. ¿Ok? Adviertan que en realidad técnicamente, si sigue pasando, si yo sigo tirando litros, o sea, va a rebasar, ya no va a seguir contando porque el tanque se llenó. Si yo siguiera tirando acá, esto rebasaría, ya no tendría sentido. El peso del tanque habría llegado a su máximo, entonces se mantendría constante. Lo puedo seguir tirando, pero ya está lleno. ¿Okay? Bien, bueno, esto en relación al problema del tanque que se llena. Después tenían otro ejercicio parecido, de un tanque que se va vaciando. Bien, vamos a analizar ese ejercicio. Entonces en ese ejercicio les daban una fórmula. Y acá hay un tanque, la fórmula era la siguiente: 300 menos 32x, donde x era la cantidad de días transcurridos. Bien, días transcurridos. Y f de x era la cantidad de litros
creo que la sustancia era agua, bueno, es irrelevante. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Fíjense, a medida que pasa el tiempo, voy a tener menos cantidad de litros. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienen un tanque, evidentemente tiene una fisura. Acá tienen el tanque con una cantidad de agua. Fíjense que la cantidad de agua en el día 0 es 300. Pero tiene una fisura, va perdiendo, pierde. ¿Cuánto pierde? Pierde 32 litros por día. Por cada día que pasa, pierde. Le estoy restando 32 litros. Pierde 22 litros por día. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a graficar esta función. ¿Qué es lo que está pasando acá? Por ejemplo, f de 0 es 300. F de 1, después de un día, ¿cuánto voy a tener? Bueno, tengo 300 menos 32 por 1. Es decir, reemplazo 1 acá. Bien, 300 menos 32 me queda 268. ¿Cuánto me va a quedar después de 2 días, por ejemplo? Bueno, después de 2 días, el primer día pierdo 32 litros, el segundo día pierdo otros 32 litros, es decir, le estoy restando 32 por 2, es decir, le estoy restando 64. ¿Ok? Es decir, esto me queda 236. Y por ahí va. ¿Ok? Si quisieran saber cuánto queda después de 6 días, reemplazan acá por 6. Hacen 32 menos 32 por 6, por ejemplo. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿cuánto tarda en vaciarse? Bien, ¿cuánto tiempo tarda en vaciarse? Eso es lo mismo que preguntarse para qué valor de x, es decir, eso es lo que ustedes se tienen que preguntar, ¿para qué valor de x es f de x igual a 0? Porque cuando f de x sea igual a 0, significa que va a estar vacío. Recuerden, f de x es la cantidad de litros de agua. Yo quiero saber cuándo está vacío, tengo que plantear esta ecuación y despejar el valor de x. Es decir, hoy tengo que hacer 0 igual a 300 menos 32 por x. Entonces me queda 32 por x igual a 300. X igual a 300 dividido 32. Y si hacen la cuenta, eso les da 9, algo, 9,37. Es decir, después de 9 días se va a vaciar el tanque. ¿Okay? Entre los 9 y los 10 días se va a vaciar el tanque. ¿Okay? Entonces ustedes ahí tenían opciones para elegir el gráfico de esta función y la opción correcta era la siguiente, una que les indicaba que en el día 0, X cantidad de días, en el día 0 había 300 litros y cortaba acá en el valor 9,7, 9,37, ¿bien? Es decir, entre 9 y 10. Esa era la opción correcta que ustedes tenían que elegir, ¿bien? Y ahí queda, porque después, aunque pase el tiempo, si sigue pasando el tiempo, ya está, ya se vació. O sea, técnicamente esto sería así, seguiría una función constante, si quieren. ¿Ok? Ahí tienen que tener cuidado cuando hacen la representación gráfica de un problema contextualizado, que va a diferir de la representación gráfica de un problema que no esté contextualizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá, si quieren, en realidad, si quieren terminar acá, el dominio de la función, fíjense, ahora la función no puede asumir valores negativos, porque no tiene sentido hablar de tiempo anterior en el contexto de este problema. ¿No? La función no sigue por acá, ¿no? ¿Okay? Empieza acá. Eso es lo que tienen que tener presente. ¿Okay? Entonces, fíjense que el dominio iría de acá hasta acá. ¿Okay? Si quieren puede seguir, sí, pero ya no tendría sentido porque ya estaría vacío. Entonces iría de acá hasta acá. El dominio de la función, es decir, los valores que puede asumir la función. Bien, acá tiene una limitación de carácter físico. Bueno, tienen un par de preguntas más en esas actividades que estaban en el campus. Siempre es deseable que participen, algunos participaron, otros no. Intenten participar. Bien, les dejo un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo encuentro.